Buen día a todos. Buen día, doctora. Buen día, Buen día. profesor. Ya. Bueno, vamos a continuar con la unidad temática número 6, etapa probatoria, aspectos generales. Nosotros, la anterior clase el día miércoles, los días viernes debo decirle que son los días que yo los voy a ver a ustedes. El miércoles fue una excepción, pero me da la posibilidad de continuar y ver si podemos terminar con esta, al menos con esta unidad temática, llegar hasta el punto 3. Es bastante extensa, no sé si han tenido alguna lectura previa. ¿Han hecho lectura previa del tema? ¿No? ¿No han mirado el código? Yo tengo una dificultad que es tratar de compartirles, por eso miro para acá, porque como no soy hospedadora no pude compartirles un Power que se los voy a dejar, se los voy a subir hoy al finalizar la clase, conjuntamente con los dos primeros puntos que son prueba y objeto de la prueba. Así que si me ven así, no es porque tengo tortícolis, sino que, o estoy haciendo movimiento de cuello, sino que estoy mirando un Power que quería compartirles a ustedes. Bueno, prendan sus cámaras, tengan el código a mano, porque vamos a trabajar con el código. Y el programa, como siempre les digo. Hoy vamos a ver lo que es apertura a prueba, que es el punto 3, oposición, prescindencia por conformidad de partes, protocolo Justicia 2020. Nosotros vimos en la anterior clase lo que era la prueba, cómo se producía, cuáles eran los medios probatorios, la forma o el modo, y cuál era la fuente de la prueba. Y qué tipos de medios probatorios existían legislados por nuestros, o regulados por nuestros legisladores. Cuando hablamos de la apertura a prueba, nos estamos refiriendo a la facultad de disponer sobre la producción de la misma. Está contemplado en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y dice que el juez abrirá a prueba sobre los hechos que sean como, cuando hablábamos de los hechos, ¿cómo tenían que ser? Conducentes. No existiese un acuerdo sobre los hechos. Entonces, nosotros hablamos de hechos conducentes, hechos controvertidos y hechos pertinentes.
Se los remarco para que ustedes vayan manejando qué tipo de hechos, o sabiendo de qué tipos de hechos, el juez va a proceder a la apertura a prueba. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El juez va a disponer la apertura a prueba aún sin que las partes hubiesen o estuviesen en un todo de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que el juez dispone la apertura a prueba? Porque las partes se contradicen entre sí. Y No, no sería una no debería cuestión de puro derecho. ¿Por qué ustedes, la pregunta es simple, ¿por qué piensan que el juez puede abrir a prueba, aun cuando las partes estuviesen de acuerdo? Porque el juez no conoce los hechos. Y además no es su facultad para poder movilizar el proceso también. También lo ponemos en un rol activo al juez, que es lo que pretende, cuando veamos el protocolo Justicia 2020, poner al juez en un rol activo, es decir, que se involucre con el proceso, no que espere que las partes hagan y se ponga en una situación de mero espectador. Entonces, ¿por qué? Porque lo vemos al juez en su rol activo, que es la necesidad que tenemos hoy con que, y por suerte, el 90% de nuestros juzgados del fuero civil y comercial y laboral también, incluidos, han adaptado el protocolo Justicia 2020, que no barre las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, sino que se conjugan. Por eso cuando vemos el protocolo de Justicia 2020, que no es una normativa, sino que es un protocolo, no está plasmado como ley, conjuga y se conjuga para el proceso sumario pura y exclusivamente. Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos protocolo. Entonces, auto de apertura a prueba. El auto de apertura a prueba se va a dictar en los procesos, sabemos que tenemos que hacer una diferenciación en proceso ordinario y en proceso sumario. ¿Saben por qué tenemos que hacer la diferenciación en ambos tipos de proceso? Porque en el sumario se ofrece y se acompaña toda la prueba con los escritos constitutivos. Muy bien, ¿dónde está? ¿Quién me Acá, habló? Ignacio. Ah, Ignacio, disculpa, buen día. Muy Buen día, bien. ¿En el proceso ordinario? En el proceso ordinario solo se ofrece la documental y el resto de la prueba se acompaña a la documental. El resto de la prueba se ofrece durante los primeros 10 días. Se acompaña la documental y se... Disculpa, Ignacio. El resto de la prueba se ofrece durante los primeros 10 días de una vez abierta la etapa probatoria. Perfecto. Bueno, muy bien, Ignacio. Acá tenemos un colaborador porque ha leído el tema. Entonces, dictado el auto de apertura a prueba, ¿qué van a hacer las partes? Pueden oponerse dentro de los 5 primeros días de haberse dictado el auto de apertura a prueba. De esa oposición se le va a dar traslado a la otra parte para que formule sus pretensiones respecto de la prueba a producir, y en el caso en que quedare firme, se va a disponer del plazo para la producción. Interín de por medio, en este plazo de apertura a prueba, cuando el juez dispone la apertura a prueba, ¿qué puede suceder también? Aparte de la oposición. Que las partes manifiesten que hay acuerdo con la prueba producida en las y que son las que obran en el expediente. Entonces, ¿qué va a quedar en esa instancia? La causa para definitiva para dictar sentencia. Ya dijimos entonces cuál es el plazo. Apertura a prueba. Plazo de 5 días para la oposición. La oposición a la prueba, a la apertura a prueba, se sustancia. ¿Cómo se sustancia? Notificándose por cédula a la otra parte para que presente su escrito y haga sus manifestaciones pertinentes. Pregunta para ustedes. Dictado el auto de apertura a prueba,
¿el auto de apertura a prueba es apelable? No, porque no causa gravamen irreparable. Lo que sí se apelaría es la declaración de puro derecho, pero el auto de apertura a prueba no, porque producir prueba no le produce, digamos, ningún perjuicio a ninguna de las partes. Muy bien. El auto de apertura a prueba, como lo dice el artículo 377 y siguientes, es inapelable. El artículo 348 nos habla de la inapelabilidad del auto de apertura, o se desprende del mismo la inapelabilidad del auto de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque existe el procedimiento de la oposición. La resolución que resuelve la oposición es apelable. Sí. ¿Qué piensa? Hay un micrófono. Chicos, siléncienme un micrófono, que yo no los veo a todos. Bien. Estábamos con la oposición. Oposición que se debe formular dentro del plazo de los 5 días en el proceso ordinario y en el plazo de los 2 días en el procedimiento sumario. Yo les pregunté que previo traslado, porque se sustancia, si se resolvía por la denegatoria de la prueba, se podía apelar. Sí, sí, nos denega la prueba. Sí. ¿Hay un problema con los micrófonos? ¿Me escuchan a mí? Sí, doctora. la Profe, se lo escuchamos. escucha bien. Sí, se Ah, Sí, escucha. profe, se la escucha bien. a ver. ¿Quién intervenía? Bueno, no puedo escuchar a... Me parece que quería participar Vanina, pero que tiene un problema ella con el micrófono. Ah, bien, bien. Bueno, muy bien, muy bien. No sé quién más tiene problemas con el micrófono. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Sí, se puede apelar. Bien. ¿Ahí me escucha? Vanina, buen día. Sí, buen día. Yo decía que sí. ¿Por vía de incidente puede ser? La que declara la oposición Sí, por vía incidental, una sí. apelación, ¿O no? ¿no? Ah, perdón. A vos- ¿Qué? Profe, Una el vez que a vos 359 dice que es apelable si deja sin efecto la apertura prueba. los que van a tener problemas con el micrófono les pido que no lo abran. Cualquier cosa. Bueno, les pido para poder seguir la clase que los compañeros que tengan problemas con el micrófono, no es que yo no quiera que intervengan, al contrario, que hagan sus preguntas, pero formúlenlas por el chat, porque si no es mucho el ruido que al menos yo percibo, no sé si ustedes, y bueno. Los auriculares, acá hay un compañero que te está diciendo, Vanina, que pueden ser tus auriculares. ¿Mm? Bien, ¿ya estamos? Bueno, la resolución que declara la cuestión de puro derecho es apelable.
Sí, la declaración del Sí, puro porque derecho causa sí, un gravamen. Sí, profe. porque causa un gravamen irreparable, porque hace que no puedan producir prueba las partes, así que sí. Bien, muy bien. Creo que estábamos con la oposición. Volvemos a la oposición. La que declara la oposición, es decir, la que una vez que se ha sustanciado la oposición y el juez deniega, ¿es apelable? Si la deniega no, porque si se abre la apertura a prueba no te está causando un gravamen, pero si la concede sí es apelable, o no, porque se declara la cuestión de puro derecho. Hay un artículo que dice, que es el 377, que dice que son inapelables ¿cuáles resoluciones? Las que sustancian, las de apertura a prueba y las de denegatoria. Si ustedes tienen el código en mano, pueden ir desmembrando el código y siguiendo este tema, que es bastante complejo, porque tenemos dos tipos de procedimientos que vamos a ir siguiendo casi paralelamente. Nos vamos a referir a los procesos de conocimiento, proceso ordinario y proceso sumario. Respectivamente, vamos a ver lo que es el protocolo Justicia 2020, que se va a aplicar, y yo diría, por lo que veo en la práctica, pura y exclusivamente al procedimiento de la prueba de la apertura a prueba en los procesos sumarios, porque tenemos que hacer una distinción. En los procesos ordinarios, nosotros una vez que intentamos, se trabó la litis, demanda, contestación, nosotros, ¿qué vamos a haber hecho en esa instancia? Vamos a haber ofrecido y acompañado toda la prueba documental. Dictado el auto de apertura a prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir la prueba, que intentemos valernos para demostrar la existencia de los hechos que han sido planteados en nuestros escritos de postulación. ¿Bien? La diferencia con el proceso sumario es que una vez que ha quedado trabada la litis, ¿qué va a hacer el juez? Va a proveer un auto para llamar a una audiencia, que es la audiencia preliminar, donde ¿qué ocurre en la audiencia preliminar? Se van a convocar a las partes a que concilien sobre los hechos conducentes y controvertidos. Después se los voy a ejemplificar. Por ejemplo, en este caso, las partes van a tratar de hacer concesiones recíprocas, pueden terminar el pleito, pueden llegar a hacer acuerdos con relación a ciertos ítems a indemnizar, a reconocer. ¿Y qué se va a hacer? Se va a depurar la prueba. En esta etapa del proceso, que es la audiencia preliminar, en los procesos sumarios, donde ya la prueba ha sido ofrecida y acompañada en sus escritos respectivos de demanda y de contestación, se va a depurar la misma. ¿Quién es el encargado de depurar la prueba? Ya en la audiencia preliminar. El juez y el secretario. El juez tiene la obligación de estar presente en esta audiencia. Es el encargado de ver qué tipo de prueba han ofrecido las partes, si es admisible, si es pertinente, si es dilatoria o no. En este caso, el juez va a disponer que aquellas pruebas que sean necesarias y útiles para la resolución del conflicto sean producidas en el plazo que él mismo determine. En los procesos ordinarios la etapa de producción de la prueba es de 40 días, en los procesos sumarios lo va a disponer el juez, porque el código no dispone nada al respecto en cuanto al plazo de producción de la prueba en los juicios sumarios o en los procesos sumarios y sumarísimos como excepción.
Bueno, ofrecimiento de la prueba. Procesos sumario. Les estoy hablando de proceso sumario para después abocarme directamente al proceso ordinario. ¿Y por qué se los refiero y hago hincapié? Por el Protocolo Justicia 2020. El Protocolo Justicia 2020 nace con una necesidad de acortar los plazos de los juicios. Nosotros sabemos que antes, y se podría decir, todavía existe algún resabio, intentar promover una demanda de daños y perjuicios era un juicio que duraba aproximadamente entre 8 y 10 años. 8 y 10 años en donde las pretensiones iban diluyendo. A veces morían las partes y bueno, era un expediente que ya era de difícil trabajo, y lo digo en la práctica, porque uno le perdía el hilo al expediente, hablando en forma coloquial. Había ido a la cámara, había vuelto, se habían perdido las piezas del expediente, había que reconstruirlo. Bueno, todo eso llegó a pensar en que la justicia venía lentamente trabajando y no satisfacía la pretensión de las partes. Y esto se debió a algunos casos que después se los voy a subir, no los voy a nombrar nada más porque si no vamos a extendernos. El caso Furnerón, por ejemplo, donde el derecho que se pretendía proteger quedaba desvirtuado, como les dije, haciendo hincapié en una resolución de la Corte Suprema de Justicia y viendo los tratados y los pactos internacionales que nosotros tenemos con relación al Pacto de San José de Costa Rica, se dio cuenta el legislador que debíamos poner al juez en el rol de no un mero espectador, sino de parte, de un arbitrador, de un colaborador de las partes, no como un espectador de lo que hacía el actor y el demandado, y si no producía o si no pedía una prueba, no se avanzaba mucho más de lo peticionado por las partes. Este es el antecedente de la Justicia 2020, lo que establece la Comisión Internacional de Derechos Humanos con relación a la defensa de aquellos que recurren a la justicia, ya sea en el ámbito de la justicia penal, laboral, civil y comercial. Ese es el antecedente. Es un protocolo, como recién se los dije, por ende no barre con los artículos de la apertura a prueba siguientes y sucesivos de nuestro ordenamiento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, siguiendo entonces con la analogía o con el paralelismo en el juicio ordinario y el juicio sumario, nosotros recién les estaba diciendo que el protocolo lo vemos visualizado para el proceso sumario, pura y exclusivamente, porque en el ordinario tenemos un procedimiento especial donde también se aplica al sumario, pero lo encontramos bien graficado a partir del 358, cuando recién les decía que el juez va a disponer, existiendo hechos conducentes, donde las partes hubiesen manifestado oposición, va a disponer de la apertura a prueba. Plazo de apertura a prueba son el plazo fijado desde 10 días, ya les dije qué posibilidades tenían las partes, pueden oponerse, pueden estar de acuerdo con las pruebas que han sido presentadas en el expediente y se va a proceder a dictar sentencia. Plazo, ese es el plazo para la apertura a prueba. Bien, ofrecimos todas las pruebas en un proceso ordinario, de las que vamos a intentar valernos para acreditar los hechos que fueron postulados en nuestras pretensiones, escrito de demanda y escrito de contestación. ¿Cuál es el plazo que el juez dispone para la producción de la prueba? En el proceso ordinario.
40 días. 40 días. 40 días, Estefanía, es verdad. Se establece un plazo de 40 días. ¿Qué dice al respecto con relación al proceso sumario? Que lo va a establecer el juez. Lo va a establecer el juez. Muy bien, Francisco. Lo va a establecer el juez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer durante ese plazo de 40 días? ¿Qué tenemos que hacer? Si nos abrieron a prueba, el auto de apertura a prueba quedó firme, porque no hay oposición de las partes. Dentro de los 10 ¿Producir la prueba? Producir la prueba. Y hay algo que tienen que tener en cuenta, que después lo vamos a desarrollar en profundidad. Los hechos nuevos y los nuevos hechos. Los hechos nuevos que se deben formular dentro del plazo de los 5 días del auto de apertura a prueba. ¿Cómo se notifica el auto de apertura a prueba? Automática. Ahora automáticamente sería, ¿o no? Autonotificable. El auto de apertura a prueba se notifica por notificación electrónica. Nosotros tenemos en la práctica, para que ustedes pongan en juego sus habilidades de abogados, de futuros abogados, nosotros tenemos un dispositivo que se llama token, donde trabajamos a través del sistema judicial, del Poder Judicial, donde tenemos nuestra firma registrada en ese dispositivo, que es como un pendrive. ¿Lo conocen al token? Es el que nos habilita a presentar nuestros escritos. Es el que determina nuestra firma electrónica de nuestras presentaciones. Por ende, todas las notificaciones, ¿a dónde nos van a llevar? Nos van a llegar a nuestro correo. Y vamos a tener a partir de ahí el plazo que contar para, ya sea producir prueba, apelar, notificarnos. Ese es el dispositivo que se usa para trabajar con los expedientes, para presentar, para hacer nuestras presentaciones judiciales o procesales. Bien, pregunta, entonces, etapa de apertura de producción de la prueba, 40 días. ¿Qué van a hacer las partes entonces? Van a ofrecer la prueba dentro de los primeros 10 días. Ya lo dijimos que ofrecían la prueba dentro de los 10 primeros días. Sí. Van a poner en funcionamiento la prueba. Van a poner en funcionamiento la prueba. ¿Y cómo se pone en funcionamiento la prueba? Yo pedí prueba testimonial, yo pedí prueba informativa. Podés pedir un perito, podés llamar a los testigos, según la prueba que se vaya a producir. Según la prueba que se haya... Muy bien. Visualícenlo en la práctica. Yo tengo un escrito de demanda y la contraparte me contestó la demanda. Ambos nos abrieron a prueba en un proceso ordinario, que es un daños y perjuicios. ¿Qué hicimos? Quedó firme el auto de apertura a prueba. Se dispuso la producción de la misma. Habíamos pedido prueba informativa, prueba testimonial, absolución o confesional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las diligencias útiles y necesarias para que esas pruebas se incorporen al proceso. Entonces, si nosotros pedimos la prueba pericial, ¿qué se va a hacer? Se va a notificar al perito desinsaculado ¿para qué? Para que acepte el cargo y se expida sobre los puntos de pericia. Si nosotros pedimos una prueba informativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arbitrar todas las diligencias útiles y necesarias, ¿para qué? Para que esa prueba informativa se diligencie,
se solicite a la repartición pública o privada, de la cual yo necesito que me informe sobre la existencia de un documento, tratándose de una repartición pública o de un particular, que me informe sobre la existencia de libros contables, que podría llegar a ser pedido a una empresa. No se trata de una repartición pública, se trata de una persona jurídica, por ejemplo. Necesito que me haga un informe sobre la contabilidad que lleva. Entonces, voy a arbitrar los medios ¿para qué? Para que esa prueba en tiempo y en forma se incorpore al proceso. Ahí está la etapa de prueba. Cuando nosotros hablamos de etapa probatoria, son aquellas actividades que desarrollan las partes y el juzgador para que se incorporen al proceso. ¿Para qué? Para que, habiendo las partes producidos a prueba, formen ¿qué? Una convicción en el juzgador al momento de dictar sentencia. En el proceso ordinario, como ya se los dije, existe el plazo de 40 días, y se los voy a remarcar, y existe un plazo extraordinario. ¿Ustedes saben en qué consiste este plazo extraordinario y por qué se da y por qué es tan excepcional? ¿Y para qué sirve producir pruebas en el exterior? En países limítrofes, ¿no? Son 90 días en países limítrofes y 180 en países no limítrofes. Muy bien, Ignacio, porque veo que vos, Ignacio, has leído el código o tenés una lectura previa. Muy bien. A ver, es verdad. ¿Y por qué, Ignacio? ¿Por qué se da ese plazo extraordinario? Por la dificultad que puede tener producirlas en un país extranjero. Bueno, primero por la dificultad que se suscita cuando tenemos una prueba a producir. Segundo, porque hay un principio general. El principio general es el derecho que tienen las partes, es la defensa en juicio, por ese principio general. Y es verdad, está relacionado con un plazo extraordinario, según se trate de países limítrofes, de 90 o 180 días, si no son limítrofes, pero tiene un requisito condicionante y taxativo que dispone el mismo artículo del Código, que dice que dentro de los 5 primeros días del auto que decreta la apertura a prueba, si alguno fuese a producir prueba en el extranjero, deberá ofrecerla dentro de ese plazo de 5 días. Y es taxativo porque se le impone la carga a quien quiere probar en el extranjero, no solamente del plazo de esos 5 días de dictado la auto de apertura a prueba, sino aparte de determinar sobre qué tipo de prueba se pide, ya sea instrumental, Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo 5 días y el artículo dice 10 días. ¿Habrá alguna modificación o...? Léemelo, porque me puedo equivocar. Léemelo. Dice, artículo 368, requisitos para la concesión del plazo extraordinario. Para la concesión del plazo extraordinario se requerirá que se solicite dentro de los 10 primeros días de notificada la providencia de apertura a prueba, que en el escrito en que se pide se indique las pruebas a producir y en su caso el nombre del domicilio de los testigos. Bien, bien, bien. 368. Muy bien, dentro de los primeros 10 días. Gracias, Carla. Está muy bien tu intervención. Yo estoy con los 5 días. Porque quizá había una modificación o algo. Y no hay ninguna modificación. Es mi error, es mi yerro. Muy bien, tiene el código en mano. Yo no lo tengo al código. Si no, tendría que estar así. Pero bueno, uno que tiene el código en la mano puede intervenir, puede leerlo y lo podemos interpretar.
tengan el código en la mano, porque yo estoy mirándolos a ustedes. Bien. Entonces, plazo de 10 días. Es taxativo, como les estaba diciendo. ¿Por qué, Carla? Porque establece ciertos requisitos. Vos tenés el artículo y el artículo dice que se deberá determinar qué tipo de instrumento, se deberá determinar en el caso de que sea prueba testimonial, el nombre, apellido y domicilio. ¿Es importante? Es importantísimo, porque es casi excepcional y es taxativo, y se establece dentro de los 10 días. Corrijamos mi error. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿No tienen preguntas? ¿Alguna duda? Profesora, el tema de hechos nuevos y nuevos hechos, ¿eso lo vamos a ver más adelante o nos puede explicar cuál es la diferencia entre Eso lo vamos a ver más adelante, porque estamos recién estamos con la parte de producción de la prueba, que no es nada sencillo. Tiene plazos, tiene formas, tiene excepciones, tiene una única excepción muy demarcada que está relacionada con la prueba a producir en el extranjero. Los plazos de oposición, fíjense cuándo es apelable y cuándo es inapelable. La apelación con relación a la cuestión que declara al auto que declara la cuestión como de puro derecho. Todas esas cuestiones en las cuales se ha denegado, en los casos en que no se hace lugar a la prueba, ¿ustedes qué piensan cuando se ha pedido? Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando se ha pedido la negligencia por que una de las partes no ha producido la prueba en tiempo y en este caso tramita por incidente y se le va a dar traslado a la otra parte porque se sustancia el pedido de negligencia y el juez resuelve y hace lugar, ¿qué sucede con esa prueba que perdió la parte? Se la puede volver a reproducir en cámara con efecto diferido. Se la replantea en cámara. ¿Entienden el proceso de lo que sucede acá? ¿Entienden por qué nosotros, frente a una posibilidad de perder una prueba por negligencia, y es tan importante ver que una vez que se abrió la causa prueba hay que producirla a la prueba en tiempo y forma, porque nos podemos ver frente a una situación de pedido de caducidad por negligencia y perdemos nuestro derecho en esa instancia? ¿Por qué se hace hincapié tanto a la pérdida de este derecho? Porque, bueno, siempre se está al principio de que debe producirse prueba, incluso cuando exista prueba pendiente de producción, se va a tener en cuenta la misma, hasta antes el dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay un principio rector, un principio general, que es que las partes tienen el derecho de probar los hechos que han sido alegados en sus postulaciones o en sus pretensiones. Ese es el principio rector. Siempre el principio de la producción de la prueba, de demostrar. Por eso, cuando a nosotros nos piden la caducidad de nuestra prueba por negligencia, por omisión, por inobservancia o falta de diligencia o dolo,
en nuestras actuaciones procesales, tenemos la posibilidad, aún habiendo perdido ese derecho, que con la apelación de la sentencia definitiva, replanteemos esa prueba en segunda instancia, en la alzada, dentro de los 5 días de quedar el auto en secretaría para presentar los alegatos. Quizá eso vaya siendo algo más para adelante, algo que les pueda llegar a ser de difícil comprensión en este momento. Pero tengan en cuenta la importancia de la producción. Entonces, volvemos para la etapa de la producción de la prueba. Y les estaba preguntando qué tipo de pruebas podíamos producir. Y ahora les pregunto a ustedes. Recién dijimos la prueba testimonial, Pericial. la prueba pericial, Confesional. la prueba confesional, La prueba de informes. la prueba de informes. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo de reconocimiento judicial? Bueno, no la pidan, el reconocimiento judicial no es que no la pidan, pero de hecho en la práctica el juez nunca va a hacer ningún reconocimiento judicial, salvo, y no sé si ha habido algún caso renombrado, en aquellas cuestiones donde ha habido un derrumbe de algún edificio, obra nueva u obra vieja, donde constata y hace un reconocimiento judicial. Si no, resulta bastante inviable. Bien, ¿qué otra prueba? La absolución de posiciones. Absolución de posiciones. Yo hago una consulta. ¿No se dejan para un solo día absolución de posiciones, testimoniales y en la audiencia de vista de causa? ¿Se dejan todas para ese día? Justicia 2020. Como no estoy en Justicia 2020, sino que se lo desarrollé y no quiero mezclarlos, ahora me voy a abocar pura y exclusivamente a Justicia 2020. Estamos en los artículos de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial que se aplican a Justicia 2020. Yo les dije que es un protocolo, que no barre con ninguna normativa del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que se aplica a procesos sumarios, porque el proceso ordinario, realmente, nosotros una vez que tenemos el auto de apertura a prueba, y vamos a producir, y vamos a ofrecer nuestra prueba, se va por Justicia 2020, se va a convocar a las partes a la audiencia preliminar, juicio ordinario. Vamos a ubicarnos en la Justicia 2020 para el juicio ordinario. Entonces, juicio ordinario, Justicia 2020. Casi todos los juzgados, como les dije, tienen incorporado este protocolo. Ya desde el año 2016 se viene desarrollando y adhiriendo, y bueno, ha sido muy bien recibido. De hecho, podríamos decir que la cantidad de litigios se han acelerado, y yo diría en un 70%, yo no lo digo, pero es la estadística. También podríamos determinar que se han acortado los plazos de los procesos porque se llegan a conciliaciones en un 30%. Es decir, ha sido muy beneficiosa para las partes la Justicia 2020. Y como decía Daniel, en los procesos sumarios, en los procesos ordinarios, que es donde nos vamos a centrar en este momento, una vez que está depurada la prueba, que dijeron esta prueba es admisible, y es admisible ¿por qué? Porque está pedida con relación a hechos que han sido relatados, y son hechos que se pretenden probar. ¿Cuándo es inadmisible la prueba? ¿Cuándo piensan que la prueba puede ser inadmisible? Cuando no es obtenida por los medios lícitos. Muy bien.
Cuando resulta irrelevante, cuando resulta superflua. O cuando es sobreabundante, o cuando no es pertinente. Muy bien. Muy bien. Cuando no guarda las formas, cuando no está relacionada con el hecho que se pretende probar. Bien. Entonces, una vez que estamos en el proceso ordinario, Justicia 2020, un ejemplo de daños y perjuicios, donde ya tenemos ofrecimos la prueba, nos convocaron a la audiencia, queremos ver si llegamos a algún tipo de acuerdo, me ofrecen una indemnización que no comprende los rubros peticionados, no se llega a un acuerdo. Esta audiencia no va a ser videograbada, es necesaria la concurrencia de las partes y de su señoría a la misma bajo pena de nulidad. ¿Qué se va a hacer? Se va a citar, como decía Daniel, en una misma audiencia para que concurran los testigos propuestos por las partes y se va a citar para que absuelvan posiciones. ¿Cómo se citan a los testigos? O se los puede llevar al juzgado bajo responsabilidad del abogado, o se los cita por medio de una notificación. Muy bien. El tercero. Existen dos posibilidades para que uno pueda hacer concurrir a sus testigos. O bien con la carga del profesional de decir que los va a llevar, por ende los notifica y los lleva, no los lleva, sino que tiene la carga el profesional de hacerlos concurrir. Esa es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Porque recién estábamos hablando de las diligencias que tiene que tener uno, afrontar como parte para la producción de la prueba. ¿Qué pasa si no concurre el testigo y yo me hice cargo? Se detiene por negligencia. Hay un artículo, búsquenlo. De vuelta, se solicita de vuelta si... No. Si el testigo pueda justificar... Tuve la carga de llevarlos yo. Tuve la carga de llevarlos yo. No fueron, no los llevé, no arbitré los medios. El juez hasta es una sanción. Porque fíjense que en este tema de la prueba, el juez siempre está a favor de la producción de la prueba. Pero hay ciertas situaciones en donde el juez establece una especie de sanción al que no es diligente. Entonces se la tiene por desistida esa prueba. Justicia 2020, protocolo. Volvemos al protocolo. Y vamos a seguir con los testigos. Pero eso lo vamos a ir combinando en Justicia 2020. Testigos. Dos maneras de citarlos. O lo cito yo, lo cita el profesional a su cargo, o lo cita el juzgado. ¿Cómo? Por cédula. Por cédula. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer el testigo? Comparecer y prestar declaración porque es una carga declarar. Muy bien, Daniel. El testigo tiene la obligación de comparecer a estar virtiendo su declaración testimonial porque hay también sanciones. No solamente debe comparecer, sino que tiene el deber de decir sobre la verdad de los hechos. Tiene una sanción penal. Su declaración debe ser sobre los hechos. Es importante saber que quien va a atestiguar no venga con la
no venga a falsear o venga con otros dichos, porque las audiencias ahí, en esta instancia de producción de la prueba, es grabada. Entonces tenemos que asegurarnos que el testigo que se propone, porque no tenemos la obligación de conocer el fondo del asunto, sino que a veces nos llegan los dichos de nuestros clientes y bueno, nosotros los tomamos como ciertos a los dichos de nuestros clientes. Después nos traen testigos y tienen que decir la verdad, porque va a estar video grabada la audiencia de vista de causa. Pero vamos a la preliminar. Volvemos a la preliminar. ¿Qué se hace? ¿Se cita a los testigos o los lleva el profesional bajo su cargo? ¿Qué más? Se va a fijar la audiencia para que absuelvan las partes. Por lo general se fija el mismo día, para concentrar todo en un mismo acto. En esa audiencia de vista de causa. ¿Ustedes vieron alguna vez una audiencia de vista de causa? ¿Tuvieron En Elementos nos oportunidad de ver pasaron un alguna vez? pedacito. ¿Les mostraron? ¿Quién me habló? En Elementos, ¿Franco? Ignacio, Ah, en Elementos nos mostraron un Ignacio. pedacito de una audiencia de vista de causa, para ver un par de cosas. Bien. ¿Y qué vieron en Elementos de la parte de la audiencia vista? Ahora no me acuerdo bien, pero creo que fue justo cuando hablaba el testigo. Bien. Creo que era una absolución de posiciones, ¿o no? Me parece que sí. Es verdad, era una absolución de posiciones, no era la testimonial, era la absolución de posiciones. Bien, bien. Bueno, les voy a subir entonces de un expediente de trámite, así la pueden ver. Tienen elementos. Porque a veces esta parte tan teórica que no lo pueden ver, a veces por la práctica. ¿Alguno de ustedes trabaja en tribunales o en algún estudio? ¿O en alguna repartición pública, la parte judicial? Papá, mamá, abogados. Bien, entonces les voy a dar la parte práctica de este tema, porque la verdad que la teoría y la práctica y los juzgados tienen un código muy especial, porque yo tengo la obligación de hablar sobre el derecho, porque los estoy quizá desasnando, explicando, pero en la práctica cotidiana, cada juzgado tiene su código. Por eso a veces es muy llamativo que uno llega con un daños y perjuicios y te dicen que en la audiencia preliminar que les acabo de decir no es videograbada, la hacen videograbada. Y la hacen videograbada después de haber tratado de hacer la conciliación o acuerdo de partes. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Si el protocolo dice una cosa y acá en el juzgado me están haciendo otra. Ese trabajo que hace el juez y el secretario de depurar y establecer en un acta cuál va a ser la prueba a producir, la videograban. Cuando dice el protocolo que no. Entonces, pongámonos de acuerdo. Bueno, esos son los entretelones de la práctica. Lo que dice la teoría, lo que dice el protocolo, es que la audiencia preliminar no se graba. La audiencia de vista de causa sí, es videograbada. Por eso, como les decía, cuando una vez que ha concluido la audiencia preliminar, donde se ha fijado las audiencias para que comparezcan
los testigos y para que se absuelvan posiciones, y además se ha determinado qué peritos van a intervenir, porque les voy a dar la parte práctica. Tenemos un daños y perjuicios, donde concurre actor y demandada a la audiencia preliminar, y uno ofreció la psicológica o la pericial psiquiátrica, y el otro ofreció la de un perito traumatólogo, un médico perito traumatólogo, y otro ofreció la de un ingeniero perito ingeniero mecánico. Entonces, lo que se hace, primero por una cuestión de economía procesal, de la misma celeridad que establece el protocolo, y también a los fines de llevar a la convicción del juez, se vislumbra a ver qué tipo se ve, qué tipo de prueba va a ser la necesaria, si la psicológica o pericial psiquiátrica. Se va a desinsacular el perito de la lista de peritos oficiales, a no ser que lo proponga una de las partes y la otra esté de acuerdo. Cuando se desinsacula el perito, nosotros sabemos que hay que pagar anticipo de gastos que se establecen por una ley arancelaria para peritos. Se va a hacer el depósito. En ese mismo acto quedó, como podríamos decir, resumida la prueba. No es la expresión que más me gusta, pero se determina qué tipo de prueba va a ser la útil. Entonces, vamos a llegar con los puntos de pericia a la audiencia de vista de causa. Los puntos de pericia, y si hubo oposición, van a resolverse en la audiencia de vista de causa, del pedido de oposición de los mismos. Quedan notificados como las partes de la audiencia de vista de causa. Las partes que están ahí en la audiencia preliminar, celebrando la audiencia preliminar, fijando qué prueba se va a producir, ¿cómo quedan notificados de la audiencia de vista de causa? ¿Qué les parece? ¿Puede ser que queden notificadas tácitamente porque están ahí presentes? Quedan notificados en el mismo acto de la audiencia preliminar de la audiencia de vista de causa. Muy bien. Audiencia de vista de causa. Estoy con un power porque no quiero, bueno, ya les di la preliminar, y vamos a ir a la audiencia de vista de causa. ¿Qué se hace en la audiencia de vista de causa? Les pregunto yo a ustedes, ¿eh? Se concentran todas las pruebas. ¿Conciliación? Audiencia de vista de causa. Se produce toda la prueba. Ya se ofreció, ya se depuró, se produce en la audiencia de vista de causa. Estamos ahora frente al juez declarando. Los testigos que nosotros propusimos van a ir a declarar. Van a dar verdad o atestiguar sobre la existencia de los hechos. Vamos a presentar los informes, que muy frecuentemente, ¿qué se hace con los informes? No los lleva el profesional. Las oficinas públicas, las reparticiones públicas, hasta las entidades privadas, llámense bancos, ¿qué hacen en la práctica? En plena pandemia. Los remiten al juzgado, los remiten al juzgado. ¿Qué ocurre cuando no los remiten al juzgado? Tienen 30 días, si no se les da 30 por cada día de retraso. Pueden pedírselo. Si no los remiten al juzgado, nosotros recién les dije
que el profesional, la parte, tiene que arbitrar todos los medios necesarios para la producción de la prueba. Sabemos que las oficinas públicas tienen un plazo de 30 días para contestar, que pueden ser prorrogados, siempre y cuando que se pida antes del vencimiento o después del vencimiento del plazo que han tenido para contestar un oficio reiteratorio. ¿Qué pasa si no lo pido y me quedé esperando con los brazos cruzados a que la ANSES me conteste el oficio? Una negligencia. ¿Qué pasa? Negligencia, pero no sé si es negligencia o caducidad en este caso, de la prueba. Se va a pedir la negligencia de la prueba. La negligencia de la prueba. ¿Puede ser, profesora, que en ese caso tiene la carga, la parte de volver a pedirlo? Claro que sí, Gianfranco, lo puede volver a pedir. Nosotros siempre que perdemos, es decir, siempre que perdemos no. En los casos en que el juez resuelve sobre la denegatoria de una prueba, como podría llegar a ser el caso en que se ha pedido por incidente la negligencia por caducidad de la prueba, ¿qué tenemos nosotros? Una posibilidad de replanteo. ¿En qué instancia? En segunda instancia, cuando yo tuve la oportunidad de apelar la sentencia definitiva, puedo venir a introducir nuevamente esa prueba que he perdido, que se han opuesto, puedo venir a plantearla en segunda instancia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Al momento de estar los autos en secretaría para alegar, yo, ¿qué tengo que hacer? Venir a probar nuevamente a plantear nuevamente sobre esa prueba que he perdido, y cómo tengo que fundar ese pedido por un escrito separado. No se presenta conjuntamente con el escrito donde yo presento mi alegato. Si no lo comprenden, lo vamos a ir viendo nuevamente a este tema, porque es bastante, no solamente complejo, porque estamos recién en la etapa probatoria, sino que, bueno, está muy relacionado con la parte recursiva, que aún ustedes no lo vieron. No vieron recursos. No vieron recursos. Chicos. Sí, profe. Algo sí. ¿Vieron recursos ahora? No. No, en la segunda parte. No, ahora no. En elementos Alguien puede haber leído sobre recursos. ¿Tienen lectura previa de recursos? ¿Tienen lectura previa del código? Sí, en elementos. Hay una unidad entera en elementos. Las últimas unidades de elementos. Sí, pero es una cuestión más general, no se ve todo lo que es recurso federal o ante la Suprema Corte o entre la Corte, todo eso no se ve. Pero lo que es recursos ordinarios sí se ve, lo da el doctor Basso. Bien, bien. Perfecto. Entonces lo vieron al replanteo de la prueba. Bien, se acuerdan. Muy bien. Diligente en cuanto a la producción de la prueba. Se produce la prueba testimonial, como recién le dijimos, audiencia videograbada. No vayan a peinar testigos, porque antiguamente, chicos, y esa es una palabra muy vieja de la jerga de nosotros los abogados, cuando recibíamos un testigo y estaba muy carente de conocimientos, se hacía lo que se llamaba adiestrar o peinar un testigo. Si no sabe, que no vaya, que no lo propongan como testigos. No me traiga usted, señor cliente, un testigo que después le va a perjudicar en su resolución del conflicto. Es videograbada, lo cual
estás frente al juez que te hace las preguntas, independientemente de las preguntas que están en el pliego. El juez, lógicamente, con sus facultades ordenatorias, instructorias, le pregunta al testigo e imagínense que está la persona testimoniando, sabiendo que lo están grabando, y esto tiene un alto grado de potencialidad porque se pueden ver después, cuando nosotros videograbamos, como esta clase, uno después ve los gestos, las posiciones, las miradas de las partes que van a ir a atestiguar. Entonces, es muy importante la audiencia preliminar a esos fines, ¿no? Al fin de evaluar sobre la prueba que se ha producido. Imagínense también los puntos de pericia. Los puntos de pericia y todo lo que se ha ofrecido, se ha producido en la prueba, y todas aquellas cuestiones que se susciten con relación a las impugnaciones, ¿dónde se van a resolver? ¿Dónde se resuelven? La audiencia de vista causa. Muy bien, en la audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa se resuelve el conflicto. ¿Y cómo termina esta audiencia de vista de causa? Una vez que se produjo toda la prueba, ¿qué piensan? ¿Cómo termina? Y se cierra la etapa probatoria y se pasa autos para sentencia. Muy bien. La audiencia de vista de causa, tal como se hace en los procesos de conocimiento civiles y comerciales y en los juicios laborales, termina con la clausura de la etapa probatoria, salvo que se alegare que existe prueba pendiente de producción, y se llama a autos para dictar sentencia. ¿Cómo quedan notificadas las partes? Automáticamente en esa audiencia. Automáticamente en esa audiencia. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Tienen alguna pregunta de la audiencia preliminar, juicio ordinario y juicio sumario? Yo creo, y se los vuelvo a repetir, es muy aplicables a los procesos sumarios, a los juicios sumarios, porque del 358 y en adelante tenemos bien establecido cómo es la etapa de apertura a prueba y ofrecimiento de la prueba en el proceso ordinario, que se aplica también al proceso sumario si no hubiese disposición en contrario. Cuando yo les hablé de la etapa de la oposición, ¿se acuerdan que les dije que la oposición a la prueba, porque el auto de apertura a prueba es apelable o no es apelable? No, no es apelable. No es apelable. ¿Cómo puedo yo ir contra la prueba que pretende y que ofrece la otra parte? ¿Mediante qué? Mediante la oposición. Se los voy a remarcar varias veces. Bien. ¿Qué plazo tengo de oposición? 5 días. 5 días. En el ¿Y sumario, en el sumario? 2. Muy bien, Nicolás. Muy bien. ¿Cuáles son los plazos de apertura a prueba? ¿Cuál es el plazo? 40 en el ordinario y pondrá el juez en el sumario. Muy bien. ¿Hay alguno? Daniel es el que da, y me río, Daniel es el que interviene permanentemente. Ahora yo voy a decir a alguno de ustedes, para que, a ver si me siguen. Bien. ¿Cómo tramitaría el pedido de negligencia por
el pedido de caducidad por negligencia. ¿Cómo tramita? A ver, Aldana. ¿Por incidente? Muy bien, Aldana. Tramita por incidente. ¿Se sustancia, Virginia? Virginia N. ¿Se sustancia? No. Tramita por incidente. Te voy a poner en autos. Estamos hablando del pedido de caducidad de una prueba por negligencia. ¿Qué significa eso? Ese pedido, ¿qué significa? ¿Saben qué significa? Que se le haga perder un derecho a producir prueba. Se sustancia. ¿Qué significa sustanciarse? Que se le da traslado a la otra parte. Se le da traslado a la otra parte. Muy bien. ¿Por qué? Para que ejerza su derecho de defensa. Muy bien. ¿Y por qué? Porque hay un principio rector, que se los digo permanentemente, que es estar a la prueba y en caso de duda probar. Y aún cuando las partes no lo pidieren, existiendo hechos conducentes, el juez va a abrir a prueba. ¿Y sobre qué tipo de pruebas se abre? Los controvertidos y los conducentes. Sobre pruebas que han sido alegadas por las partes, que versen sobre hechos como conducentes controvertidos. ¿Y qué tipo de prueba se va a producir? La prueba que sea útil, la prueba que sea necesaria. Se va a desestimar la prueba que sea inconducente o impertinente o dilatoria. Ténganlo en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De Justicia 2020? Doctora, yo voy a hacer una pregunta. Sí. Con respecto a cuando se abre ya la apertura a prueba, en la práctica, enchufo el token y empiezo ya a bombardearlo al juzgado solicitando las pruebas, ¿puedo mandar el oficio hecho a confronte directamente o cómo se hace eso? Yo se lo pido, después me autoriza a hacer el oficio y después va a confronte, ¿cómo es el tema ahí? Porque queda Muy como bien, apertura a Daniel. prueba y cómo la abrimos, cómo la ponemos. Apertura prueba. Muy bien, la práctica. ¿Qué hago? Enchufo el token o pongo el token, ingreso al expediente a través del sistema de Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, voy a introducirme ya en el expediente. Yo ofrecí determinada prueba. Por ejemplo, como dice Daniel, pedí prueba de informes. Yo recién les decía que hay determinadas entidades u oficinas públicas que tienen sus domicilios ya denunciados. Hay dos posibilidades, porque nosotros tenemos Justicia 2020 y pandemia. Antes se hacía el mismo profesional por una facultad que le otorga la ley 5177, artículos 57, 58 siguientes y sucesivos, tiene las facultades de reconfeccionar el oficio y diligenciarlo. Citar los autos donde se ha ordenado el proveído para dicha diligencia y lo confecciona, lo firma y lo lleva a la compañía aseguradora para que informe, lo lleva al ANSES para que informe. Hoy, los oficios, Daniel, en muchos juzgados, y vuelvo a reiterarlo a esto, porque lo podés hacer vos desde tu token y lo diligenciás y lo mandás al correo electrónico que está denunciado por la repartición pública
o privada, en su caso lo vas a tener que dejar a confronte, como decís vos. Hoy, en la práctica, algunos juzgados, ¿qué hacen? Cuando depuran la prueba, hacen los oficios. Hacen ellos los oficios. Y cuando depuran la prueba, te citan a los peritos. Vos lo que tenés que hacer va a ser pagarle el anticipo, son 4.000 o 5.000 pesos. Depositarlo en la cuenta abierta a la orden de autos. ¿Para qué? Para que acepte el cargo. Y para que después se expida, lógicamente, en tiempo y forma sobre los puntos de pericia. Esa es la práctica. Esa es la práctica. Audiencias de testigos. Algunos juzgados, habilitando el año pasado algunos periodos que se pudieron trabajar, por una acordada de la Corte, dispusieron que las audiencias de testigos y confesionales iban a ser en el mismo día, en un espacio, ustedes conocen tribunales, y si no se los grafico, es un espacio que puede ser del tamaño de una habitación pequeña. ¿Dónde está? Un poquito más por ahí, de acuerdo al despacho del juez. Una habitación un poco más grande, vamos a ponerle más comodidad. ¿Dónde está? El juez, el secretario. El juez, sí, condición sine qua non. Los testigos, que van a pasar de a uno con los dos profesionales, nunca puede exceder de un máximo de 5 personas en el espacio de la audiencia. Eso era el protocolo que se dispuso el año pasado. Después las audiencias se tomaron en forma virtual. Yo no tuve la oportunidad de audiencia virtual, de testimonial, sí con protocolo del año pasado, de concurrir de esa manera. Tanto absolución de posiciones como confesional, donde existía una distancia por las cuestiones planteadas, ¿no?, de COVID. Bueno, esa es la práctica, Daniel. Esa es la realidad. Claro, quería saber esa parte de cuando nos abren el auto a producción a prueba, para producir la prueba, es como se decía, si ya directamente yo avanzaba sobre los organismos oficiales con la firma mía, citando el proveído del juez, o tenía que pedirle al juez para que después me lo proveyera. Sí, hágase los oficios a las entidades, a eso es lo que quería saber. Bueno, audiencia, remarco. Porque tengo que sacar la cuenta de que no me lo van a contestar ahora, ya mismo, sino que va a tener unos días, cada organismo me va a tener unos días, el hospital me va a tardar en darme la historia clínica, por ejemplo. Entonces uno tiene que ir manejando esos tiempos que van a tardar los organismos en acercarlo. Vas a tener que manejar los tiempos de las entidades, porque ya les dije, hay una sanción que se aplica que ya no procede de parte, sino que es de oficio. Cuando vos no reiterás el pedido de informe, ¿qué ocurre? Te plantean la caducidad de la prueba. La perdiste. Y bueno, después la plantearás, pero no se trata de eso. Si es que te da lugar a la apelación de la sentencia definitiva. Pero tenés que tener presente que tienen 30 días. Antes del vencimiento, volverlo a pedir. Y si no, dentro de los 5 días de haberse vencido el plazo para que contesten el oficio. Profe, ¿no son 20 días? 20 o 30. ¿20, Gianfranco? Me parece que son... Mira, yo te puedo asegurar, 20 públicos, Gianfranco, 10 privados, me parece. Bueno, 20 públicos nunca son 20. La ANSES tiene la prerrogativa de los 20 más, y después, cuando volvés a pedirle el oficio reiteratorio para que no te acusen la negligencia, la caducidad por negligencia al pedido de la prueba, recién ahí que vos le solicitás a 30,
se hacen lugar, se ponen un poco más así como cuidadosos de que esa prueba se produzca, y en el ámbito federal, el ejemplo que les puedo dar es que se hace lugar al pedido de las 30 y además se hace un sumario penal al funcionario público que incumplió. Esos 20 días son eternamente prorrogables con la administración pública. Esa es la práctica. Yo tengo anotado, profe, también que hay una multa de 2 JUS por día Sí, de retardo. sí, es las 30. Es la multa o las 30. Si vos la tenés que pedir, vos no te la aplican de oficio nunca. Con las entidades privadas, que son de 10 días, no suele ocurrir lo mismo. Por lo general, no ocurre lo mismo. Y si ocurriese, además, tienen la facultad de pedir un anticipo. Cuando se expiden sobre cierta complejización de documentos, piden un anticipo por esos gastos, y bueno, será la parte el que los debe afrontar, puede oponerse o no. ¿Bien? Parte práctica. Es importante que ustedes sepan que en la práctica todo esto puede cambiar. Todo lo que vemos puede cambiar. Los criterios cambian no en la práctica, sino de cada juzgado. Cada juzgado tiene su forma y el modo de interpretación. No se apartan del código, pero interpretan a veces distinto que el profesional. Bien. ¿Algo más con relación a la audiencia de vista de causa y audiencia preliminar y de vista de causa? Con la audiencia preliminar que nosotros... La audiencia preliminar se fija con el auto de apertura a prueba, ¿no? La audiencia preliminar, está muy bien lo que vos decís. Por eso yo fui y vine con proceso ordinario y proceso sumario. Porque les dije que Protocolo Justicia 2020 aplica para el proceso sumario. ¿Por qué? Porque yo en un proceso sumario, ¿qué hago? Ofrezco y acompaño la prueba. Y en el proceso ordinario, ¿qué hago? Ofrezco y acompaño la documental. La restante, ¿qué ocurre? La voy a ofrecer en la audiencia de vista de causa. Audiencia de vista de causa y apertura a prueba. Es así. Audiencia de vista de causa y apertura a prueba. Porque si no, no me dan los tiempos para oponerme, no me dan los tiempos para... Sería la preliminar, ¿no? En la preliminar. En la audiencia de vista de causa, disculpa. En proceso ordinario, tengan en cuenta algo. Tenemos el 358 que establece la forma en que el juez dispone el auto de apertura a prueba y el plazo para la producción de la prueba, para el ofrecimiento de la prueba y después para la producción. Porque está todo por separado en el proceso ordinario. Por eso cuando aplicamos Justicia 2020, y que les debe llamar la atención, pero ¿cómo hago para aplicar Justicia 2020 en un proceso ordinario? ¿Cuándo me opongo? ¿En qué momento? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo se dicta el auto de apertura a prueba y cuándo es la audiencia preliminar? Audiencia preliminar, fijación de la fecha, auto de apertura a prueba. ¿Para qué? Para que las partes puedan hacer valer sus derechos, para que las partes puedan estar de acuerdo con las pruebas que se encuentran en el expediente, para que las partes puedan oponerse. Y luego ir a la audiencia de vista de causa. ¿Se entiende por qué es tan complejo o por qué resulta complejo? Porque Protocolo Justicia 20 ha sido adaptado para un tipo de proceso que es el sumario, chicos. Donde ya tengo ofrecida, acompañada y ofrecida toda la prueba. Entonces voy a la audiencia preliminar con todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, ¿Alguna pregunta?
vamos a cerrar Justicia 2020. Y no voy a introducir hechos nuevos y nuevos hechos, porque lo voy a dejar para la próxima. Lo único que les pido, yo voy a subir material de Justicia 2020 y lo que vimos en los 2 puntos anteriores. Lo que hubiese pretendido era terminar con el punto 3, que es hechos nuevos, que bueno, es un poco más complejo. Les voy a subir el material. Les pido que miren un poco el código, al menos puedan tener la interpretación, para seguir lo que es hechos nuevos y nuevos hechos, hechos pertinentes, hechos documentados, para que no se haga tan complejo. Y el que pregunta siempre genera la presunción de que ha leído. No puede preguntar quien no lee. Y no es estudiar, es tener una lectura previa. Si no, no se puede preguntar ni avanzar. Y es complejo el tema. Está bueno que intervengan y está bueno que tengan el código, porque yo no me acuerdo de memoria los plazos. Soy una persona. Así que tampoco miro código. No sé si se han dado cuenta que les hablo permanentemente a ustedes. Así que tengan el código, tengan el programa. Doctora, ahí podemos hacerlo. Disculpe. Sí. No sé si se me pasó por alto a mí o no, pero no me quedó claro lo de cuando el juez dicta la resolución con respecto a si concede o no la oposición de la apertura a prueba. No me acuerdo si es apelable o no es apelable esa resolución. El que no hace lugar a la apertura a prueba, ¿quién se lo contesta? Es inapelable por el 368. 378. 368. 377. 378, 377. Fíjense. ¿Quién más? 377. No, ahí está, ahí quedó claro. Gracias. Es irrecurrible. Y el 377 dice que es irrecurrible. Las resoluciones que se refieren a, síganme, sustanciación, producción y oposición. ¿Por qué? Por el principio que siempre les digo. Y aparte, ¿qué ocurre frente a este supuesto? Deja vedado lo que es la interposición, tácitamente porque no se desprende de ahí, de lo que es un recurso de revocatoria o aclaratoria. Por ende, lo único que puedo yo hacer es apelar la sentencia definitiva, y en la sentencia definitiva voy a volver a ¿qué? A replantear la prueba que me ha sido denegada porque me pidieron la caducidad por la negligencia, por ejemplo. Pero deberé probar de una manera fundada por qué fui negligente, por qué perdí la prueba. No es simplemente decir, bueno, espero, total, perdí la prueba, espero apelar la sentencia y la voy a volver a replantear. No, no, no. Por escrito separado, de una manera fundada, demostrar cuál fue la falta de diligencia, si es que existió, o imputar a la contraria la malicia por la cual me hizo perder la prueba. ¿Bien? Profe, le hago una consulta. A mí no me queda claro el tema de la oposición. Por ejemplo, el artículo 359 dice que la resolución será apelable si deja sin efecto la apertura a prueba. Sí. O sea, dice que... Sí, la resolución... ¿Qué resoluciones? Yo les dije recién, no te pueden dejar sin efecto la apertura a prueba, porque estamos al principio general de la apertura a prueba. Apertura a prueba y apertura a prueba. Me llegan a plantear la caducidad, porque son dos temas que están... Cuestión de puro derecho, apelable. ¿Bien? Y recurribilidad de sustanciación, producción o de negatoria, 377. ¿Quién tiene el 377? Ahí. Léanmelo.
Dice impugnabilidad. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca el recurso contra la sentencia judicial. Perfecto. Perfecto. Principio general. Auto de apertura a prueba. ¿Es apelable? ¿Dolores? No. No se puede apelar el auto de apertura a prueba. El que deniega la apertura a prueba. Sí. Es apelable. Sí, es apelable. Ese sí es apelable, porque si no hace la cuestión a puro derecho. Puede ser revisado. ¿Puro derecho se apela? Sí. Sí. Irrecurribles, 377. Pregunta de examen. Lean, tengan, pero como un paradigma de lo que puedo hacer o no con mi prueba. Yo soy el dueño de mi prueba. Entonces, como dueño de mi prueba, tengo que producirla. Tengo muchas posibilidades para producir esa prueba. A lo largo del proceso, tenemos muchas posibilidades para que esa prueba llegue a la convicción del juez. ¿Clarito? 358, siguientes y sucesivos, 377. Ahí tienen la fórmula de la prueba y producción. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Creo que les va a quedar claro lo que es apelable y lo que es inapelable. Bueno, espero. Bueno, chicos, ¿puedo tomarles asistencia si es que no tienen alguna otra pregunta? Espero que lo hayan comprendido, lo vamos a volver a retomar con hechos nuevos y nuevos hechos. Así termino con este tema de la prueba. Les subo material hoy y les pido que siempre tengan el código, porque yo no es que no tenga un código, es que no ando, si no me distraen los ruidos, así que, bueno. Les tomo Doctora, una asistencia. pregunta. ¿Con usted tenemos el próximo viernes o antes? Los viernes. No, los viernes van a tener conmigo, salvo alguna modificación que haya entre las docentes de la cátedra. Pero los viernes nos vemos. Cristina, ¿me decís tu apellido? Les dije que te estaba con un problema de la lista. Cristina. Romedieti. Cada uno que nombro los despido hasta el viernes. Lucía Porra. Presente, profe. Dolores Piovano. Presente. Marta Alegre. Presente. Nicolás. Abete. Presente. Adiós. Ignacio. Presente. Altamirano. Nos vemos, profe. Nos vemos, Nicolás. Ignacio. Rosela Pacetti. Presente. Adiós. Valentina Martínez. Presente, adiós. Adiós. Carolina Telechea. Presente, doctora. Adiós. Adiós. Daniel Quevedo. Presente, doctora. Adiós, Daniel. Virginia N. Presente, profe, hasta luego. Adiós. Franco Roselió. Presente, profe. Adiós. Aldana Contreras. Presente. Hasta luego. Adiós, Aldana.
Eros, ¿qué te pasó con la cámara? Eros, bueno. Carla Romero. Presente, profe, hasta luego. Adiós. Franco Artoni. Presente, profe. Chao, Franco. Gianfranco. Presente, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Dayana Rodríguez. Presente, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Vanina. Vanina, decime tu apellido. Vanina Rosas. Francisco Juan. Presente, profe. Chao, Hasta el gracias. viernes. Chao, Francisco. Estefanía Crowell. Presente. Hasta luego. Chao. Valentín Prieto. Presente, profe. Hasta luego. Chao. Mirna Valdés. Presente, profe. Hasta luego. Chao, Mirna. Chao. Rocío Belén Ciego. Presente. Chao. Yamila Kurch. Presente. Kuch. Sí, Kuch. Kuch. Disculpa. Hasta luego. Chao. Gianluca Carnevale. Sí, buen día, doctora. Buen día. Hasta luego. Adiós. Sofía Villalba. Presente. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sofía. Eliana Marti Arena. Presente. Adiós. Adiós. Zoe. Presente. Profe, Zoe López me pidió que le avisara que se le cortó la luz, entonces no puede dar presente. Que después le iba a mandar un mail. Dale. Zoe López. Las Sí. chicas Zoe. Sí. Chao, profe, gracias. Chao, querida. Zoe López. Constanza Tevez. Presente, profe. María Camila Larregui. Presente. Lisandro Cubillas. Valeria Chao, profe, buen fin de. Chao, igualmente, Valeria. Jessica Lescano. Adiós. Jorge Holguín. Presente. Adiós. Rocío Guido. Presente. Chao, Rocío. Simón Méndez. Presente, profe. Buen fin de. Igualmente. Cristian Quesada. Lo que pasa es que me van pasando así los chicos. Presente, profe. Chao, Cristian. Buen fin de semana. Igualmente. ¿Quién? Pedro Jiménez. Pedro. Chao. Presente. Pilar Aranciaga. Hola, profe, presente. Hasta la próxima. Chao, Pilar. Ana Pérez.
Presente, profe. Hasta luego. Chao, Ana. Tiago Solari, Presente, doctora. Buen fin de semana. igualmente. Bueno, a ver, Tiago, para. Mateo Andreasen. Sí, presente, doctora. Hasta luego. Chao, Mateo. ¿Quién queda? Mariana Luna. Presente, doctora. Bien, Mariana. Juan Paco. Chao, Juan. Presente. Tengo buen fin de. Igualmente. Y me queda, se me subió, Manuel Oliver. Presente, doctora. Hasta luego. Chao, Manuel. Romina Puma. Presente, profe. Chao, Romina. Bien, adiós.